Esta es la historia de cómo un barbero me quitó la inocencia y desde ese entonces me he vuelto un adicto al delicioso. La situación en mi casa no era nada fácil. Mi madre y yo pasábamos por una crisis económica que parecía nunca tener fin. Desde hace 5 años mi papá nos abandonó y nos dejó solos a nuestra suerte. Yo en ese entonces apenas tenía 18 años de edad y estaba dispuesto a hacer cualquier trabajo honesto para traer algo de dinero a la casa. Pasé días buscando empleo en diferentes lugares, supermercados, tiendas de abarrote y fui hasta un taller de mecánica, pero en todos lados me decían la misma respuesta: lo sentimos, no estamos contratando en este momento. Un día de esos en los que yo andaba en mi búsqueda de empleo, ya se estaba haciendo tarde. El sol estaba bajando cuando pasé enfrente de la barbería del barrio. Don Lorenzo, el barbero, siempre había sido muy conocido en la zona por su amabilidad y por ser el único que mantenía su negocio abierto hasta bien tarde, ya que las demás barberías cerraban al filo de las 5 de la tarde, mientras don Lorenzo se quedaba hasta tipo 8 o 9 de la noche. Este señor era un hombre mayor, de unos 67 años de edad, con cabello entrecano, un poquito calvo en la parte superior de la cabeza, de complexión algo robusta y con mucho vello hacia en la parte de enfrente, que solían asomarse entre los botones abiertos de su bata de trabajo. Me detuve un momento frente al negocio. Observaba cómo pasaba la escoba sobre el suelo lleno de cabello recién cortado. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Tal vez podría darme unos pesos por ayudarle a él con la limpieza ahí del local. Me animé a ir y entré. Buenas tardes, don Lorenzo. ¿Necesita ayuda para barrer?, pregunté con cierta timidez. El hombre levanta la mirada y me observó con detenimiento. Su expresión cambió ligeramente y luego sonrió. Bueno, muchacho, justo estaba pensando que ya me vendría muy bien un asistente. ¿Por qué no te quedas hasta que termine con el último cliente y luego me ayudas? Acepté obviamente sin dudarlo y me senté en una de las sillas de estar y me quedé ahí esperando por un buen rato. Durante todo ese tiempo noté que don Lorenzo me miraba a través del espejo mientras él cortaba el cabello. Su mirada era bien insistente, como que si estuviera analizándome o escaneándome de pies a cabeza. El último cliente se levantó, ya era bastante tarde, pagó su corte y salió de la barbería con aire así despreocupado. En cuanto la puerta se cerró, don Lorenzo se volteó hacia mí y sin dejar de mirarme, aseguró muy bien la cerradura, le puso llave. Ven, ayúdame con esto, me dijo señalando los cabellos que estaban esparcidos por todo el suelo. Me incliné para tomar la escoba, pero sentí su mirada bien fija en mí. Cuando levanté la vista, él estaba a mi lado, observándome con una expresión un poquito diferente, una mezcla de curiosidad y algo más que no supe identificar de inmediato. Eres un muy buen muchacho, dijo apoyando una de sus manos sobre mi hombro. Su contacto fue firme y al mismo tiempo había algo en su tono que me puso nervioso así de inmediato. Podía sentir la tensión que había entre nosotros. Sabía que yo podía irme en ese instante y huir de la situación, pero sin embargo no lo hice. Estando nosotros ahí a solos, él se animó a hacer otras cosas y yo solamente me dejé llevar por el momento. Y ahí fue cuando prácticamente tuvimos nuestro primer encuentro. Me sentía en ese momento demasiado nervioso porque prácticamente era mi primera vez y yo nunca había hecho eso. Todo lo que sabía hasta ese entonces era por videos prohibidos que yo había visto por internet. Este señor realmente era demasiado arrecho y tenía muchísima experiencia en lo que hacía.
ya que me enseñó muchas cosas que yo desconocía totalmente de este mundo del delicioso. Desde aquel primer encuentro se volvió costumbre quedarme después del cierre de la barbería. Al principio todo se limitaba a ayudarlo con la limpieza y a recibir una muy buena propina por mi trabajo. Sin embargo, con el tiempo, la dinámica entre nosotros fue cambiando. Don Lorenzo encontraba casi que todo el tiempo cualquier excusa para tener contacto físico conmigo. Un gesto en la espalda, una palmadita en el brazo, incluso acomodaba mi camiseta cuando se desordenaba. Eran gestos que podían parecer normales, pero la forma en la que él lo hacía y su mirada intensa me decía que solamente quería tener acción de la buena conmigo, y yo que le daba el gustito cada vez que podía. Por mi parte, no era ya un ingenuo, sabía perfectamente lo que estaba pasando y de alguna manera me encontraba disfrutando de toda la atención que me estaba dando este hombre maduro. No solamente porque significaba un ingreso o un dinero extra en mis bolsillos, sino porque había algo en la situación que realmente me hacía sentir muy vivo, una emoción totalmente desconocida que me negaba totalmente a rechazar. Una noche, después de cerrar la barbería, nos quedamos solos como era de costumbre. Yo estaba sentado en una de esas sillas, jugando con las tijeras entre mis manos, cuando él se acercó y me miró fijamente. «Sabes, muchacho, me gusta tenerte aquí. Le das algo de juventud y energía a este viejo negocio», dijo con una sonrisa bastante especial. No respondí de inmediato porque sabía que había algo más en sus palabras, algo que estaba esperando que yo entendiera sin necesidad de decirlo en voz alta. «Bueno, mientras siga trabajando y me siga dando un buen pago, la verdad es que yo no me quejo», le respondí con una sonrisa de cómplice. Él asintió como si fuera la confirmación que él necesitaba. Después de esa noche, todo se volvió un poco más intenso. Las miradas se alargaban, los roces se volvían cada vez más frecuentes y cada vez que estábamos solos, la barbería se transformaba en nuestro pequeño mundo secreto. Ay, si esas paredes hablaran, dirían de todo lo que hicimos nosotros dos juntos. Con el tiempo comenzamos a vernos fuera del negocio. No siempre era fácil, pues en los barrios como el nuestro, la gente habla demasiado y cualquier pequeño rumor podía volverse un escándalo, pero eso no nos detenía. A veces nos encontrábamos en algún lugar discreto o simplemente dábamos largos paseos nocturnos en los que hablábamos de todo y de nada al mismo tiempo. Aunque había iniciado algo puramente físico y la verdad económico, poco a poco la relación se fue tornando cada vez más cercana. Era extraño, nunca imaginé que me iba a sentir tan cómodo con alguien como él, pero la vida es así, a veces te lleva por caminos inesperados. El tiempo pasó y aunque la situación en mi casa mejoró un poco, yo seguía yendo a la barbería. No solamente por el dinero y las propinas que me daba don Lorenzo, sino porque de alguna manera él se había vuelto una parte importante en mí y yo me había vuelto adicto a estar con él a solas. Nunca hablamos abiertamente de lo que teníamos, la verdad es que no lo veíamos necesario. Ambos sabíamos lo que significaba y que mientras nadie lo descubriera, todo estaba bien. Desde aquel primer día fue bastante generoso conmigo, no solamente en lo económico, sino que también en la forma en cómo me trataba. En él encontré más que un simple patrón o empleador, y así 2 o 3 veces por la semana seguí regresando a la barbería, porque sabíamos que mientras durara, ambos obtendríamos exactamente lo que queríamos. Y si quieres conocer cómo fue que yo cumplí mi fantasía de hacerlo con un hombre
dotado, te recomiendo que vayas a ver ahorita mismo este video y que lo mires desde el principio hasta el fin. Sin más que agregar, amigos, nos vemos en el siguiente relato. Muchos besos y abrazos a todos.